Este cálculo lo he visto 1000 veces en Excel. Se lo expliqué a Codex y terminé armando esto. Pero antes de explicarte bien cómo funciona todo esto y cómo lo hice, te voy a explicar un poco cómo es el cálculo que estaba por detrás y que yo estaba intentando resolver. Como les comentaba, este es un cálculo que normalmente se hace en Excel mucho en etapas de preconstrucción para proyectos de movimiento de tierras. El objetivo acá es poder estimar cuál es la flota de camiones que necesito según las condiciones del proyecto, para poder definir cuántos camiones necesito, qué equipos de carguío voy a necesitar, entre otras cosas, y cuál es la capacidad máxima que puedo mover. Como les comentaba, esto es un cálculo que generalmente se hace en un Excel como el que está acá. Y si se fijan, son como cualquier Excel, y para todos los Excel lovers, pueden ver que están todas las celdas donde se pueden hacer los cálculos, los resultados, la salida. Pero si bien aquí hay mucha información y nos ayuda a hacer los cálculos, no quiere decir que esto esté mal, pero de hecho está bien. Pero el tema acá es que cuando nosotros tenemos, las variables empiezan a cambiar y queremos jugar un poco más, a veces el Excel se nos queda un poco corto. Y es por esa razón que en mi caso particular dije, este es un súper buen ejercicio como para tratar de crear una especie de aplicación animada que nos ayude a jugar con los números para poder entender qué decisiones son las que debo tomar en terreno. Y se los voy a explicar ahora. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Tenemos un punto en donde tenemos el carguío, es decir, hay una excavadora, una pala, algún equipo que está cargando un camión. Después ese camión viaja cargado de material hasta un punto en donde tiene que hacer la descarga, generalmente un botadero. Después el camión regresa vacío y regresa al punto de carguío para poder cargarse. Entonces, la pregunta acá que queremos resolver es ¿cuántos camiones necesito para poder sacarle el máximo provecho a la excavadora? Al final, eso es, yo quiero maximizar el uso de mis recursos. Por eso necesito saber cuántos son los camiones, cuánta es la máxima cantidad de camiones que necesito ocupar. Entonces, para esto, yo necesito saber la cantidad de camiones, necesito saber la capacidad de los camiones, necesito saber cuál es la capacidad del equipo de carguío. No es lo mismo una excavadora, una PC200 que una PC400. Necesito saber cuáles son las rutas, es decir, cuál es la distancia que voy a recorrer cargado, a qué velocidad me voy a mover cargado, cuál es la ruta que voy a utilizar cuando vuelva vacío. Lo mismo, cuál es la velocidad máxima a la que puedo ir. Hay proyectos, sobre todo yo lo que he visto en minería, que hay proyectos en donde la velocidad se restringe para los equipos. Entonces, si bien un camión podría andar a 50 kilómetros, 60 kilómetros por hora, pero a veces las velocidades están restringidas a 30 o 40 según los requerimientos de los proyectos. Entonces, son todos factores que hay que tener en consideración. Lo otro son los tiempos y las condiciones. Por ejemplo, cuánto tiempo, según la capacidad del equipo de carguío y también del operador, cuál es el tiempo en que se demora cada pase para poder hacer la carga de los equipos. ¿Cuál es el tiempo que se demora en descargar? ¿Cómo es el botadero, las condiciones del botadero? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en hacer las maniobras y hacer la descarga, que es levantar la tolva? ¿Cuál es la disponibilidad y la utilización que voy a considerar de los equipos? Y con eso puedo saber cuántas son las horas máximas que soy capaz de operar en un día o en un turno. Y con esto yo puedo obtener resultados como la producción, el tiempo de ciclo, cuáles son las esperas, las colas, cuánto tiempo tienen que esperar los camiones o cuánto tiempo tiene que esperar el equipo de carguío a que lleguen camiones según las condiciones y entender bien cuáles son los recursos limitantes. Entonces, este es un buen ejemplo como para dar que nos demos cuenta de que el criterio experto es el que va a alimentar en este caso a la inteligencia artificial. Entonces, el criterio experto eres tú, soy yo, somos los expertos en un tema y nosotros aquí
no es que la IA nos vaya a reemplazar, sino que nosotros como profesionales tenemos que utilizar la IA para generar el máximo valor posible. Y es por eso que yo me he puesto a desarrollar hartas cositas como para poder generar estos buenos impactos. Y si se fijan acá en este ejemplo, aquí trabajamos en conjunto hombre-máquina. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo tuve que definir cuáles son las preguntas operacionales, cuáles son las variables, cómo se relacionan entre sí, cuáles son los supuestos, qué unidades quiero utilizar, qué resultados necesito y cómo voy a validar que todo este modelo está bien y funciona. Y en este caso, ¿cuál es la parte que tiene en este caso Codex, que el que yo utilicé? También se puede hacer con Cloud Code sin ningún problema o con la herramienta que ustedes utilicen. ¿Y él en qué me ayudó? Me ayudó en construir el modelo de código, crear la interfaz, representar visualmente el ciclo. Yo quería que se viera visualmente, yo quería que los camiones se movieran, que la excavadora se moviera, para uno tener más sensibilidad sobre las cosas que están pasando. Él me ayudó a iterar los cambios, a ejecutar pruebas y a comparar también distintos escenarios. Como les comentaba, yo tuve que definir todas estas variables y yo se las tuve que pedir a Codex. Le dije, oye, ayúdame a preparar una simulación que funcione matemáticamente de esta forma, que me entregue este resultado y que haga X y Z. Yo soy el que da las instrucciones, eres tú el que da las instrucciones. Y ahí tenemos que preparar, lo que yo aconsejo acá es preparar un documento antes de ponerse a programar a lo loco, o sea, a pedirle a Codex que programa a lo loco, es preparar un documento que le dé a él todas las variables que nosotros queremos modelar, cuáles son los resultados, cuáles son los inputs, cómo los debe mostrar, etc. Y no les miento, esto tomó un buen rato poder hacer a que se demore, a que me entregue un resultado bueno, y iterarlo también. Y con eso obtuvimos esto, que es el simulador de flota. ¿Cuál es la idea de esto? Es que uno ingrese variables, y si se fijan acá, se las voy a mostrar. Uno ingresa variables como las horas del turno, cuántos turnos voy a considerar por día, cuál es la densidad del material, cuál es el esponjamiento del material, cómo lo quiero medir, como metros cúbicos sueltos, metros cúbicos del banco cuando están apretados, si lo quiero medir como toneladas, a gusto del consumidor. En este caso tengo las variables de carguío. ¿Cuál es la capacidad del balde? En este caso estoy considerando una capacidad de 2.2 metros cúbicos sueltos. El llenado del balde en un 90%, es decir, el balde nunca está a esos 2.2 metros cúbicos llenos. Tengo cuál es el tiempo de la pasada, cuántos segundos se demora por baldada, tiempo de posicionamiento del camión, disponibilidad del equipo, utilización del equipo. Eso me dice que el equipo va a trabajar 6.72 horas efectivas para este ejercicio en particular. Obviamente todas estas variables se pueden modificar según las condiciones que tengas en tu proyecto particular. Aquí tenemos cantidad de camiones, capacidad nominal del camión. Estos son camiones típico tolva de 22 metros cúbicos. ¿Cuál es el llenado del tolva? Lo mismo, su capacidad, disponibilidad, utilización. Después tenemos las rutas, cuál es la distancia cargado, velocidad vacío, etc. Y lo mismo en el botadero, los tiempos de maniobra, tiempos de descarga, cuántos puestos de descarga hay. Es decir, tengo 1, 2, 3, tengo más puestos de descarga. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que yo pueda jugar con la cantidad de camiones y ver los resultados. Por darles un ejemplo, en este caso particular, yo tengo un equipo de carguío y tengo 6 camiones. Y mi capacidad de camiones es superior a la de carguío. Es decir, lo máximo que yo soy capaz de movilizar en un turno son 1.681 metros cúbicos. Es decir, por más camiones que le meta, siempre voy a tener esa capacidad, porque el equipo de excavación no tiene más capacidad. Pero si yo bajo la cantidad a 4, por ejemplo, o bajo la cantidad a 3, si se fijan, con 3 camiones, ya
mi cuello de botella se me mueve hacia el transporte. Es decir, no puedo mover más de 1451 con estas condiciones. ¿Se fijan? Y si se fijan, acá hay un grafiquito que nos muestra exactamente eso, y acá tenemos la tabla como resultado, que es finalmente lo que yo le pedí. Y si se fijan, para este caso particular, con estas distancias, estas velocidades, lo máximo o mi cantidad ideal de camiones serían 4. Y aún así, el cuello de botella seguiría siendo mi capacidad de carguillo. Pero con estas condiciones, 4 es el número ideal. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque estas son simulaciones que nosotros podemos utilizar tanto en etapas de preconstrucción, es decir, cuando estamos estudiando algún proyecto, en función de los datos que nos entrega el cliente, nosotros podemos estimar la flota de camiones que necesitamos comprar, arrendar, ver qué tipo de excavadora necesitamos, quizás necesitamos un balde más grande, quizás no es necesario, necesitamos uno más chico, cuántos puntos de carguillo voy a tener, cuántos circuitos voy a tener, etcétera, etcétera. Y también es muy importante, y aquí es donde lo he visto muy poco, es en la operación misma. Una vez que estoy operando, no, los viejos dicen, tengo asignado 5 camiones para la excavadora 1. Pero no se fijan en las condiciones. Y a veces, como con la guata, sabemos más o menos cuál es el número. No digo que esté tan mal, pero hoy día los datos mandan. O sea, y lo he visto mucho, te ponen un disco pare en un sector que no estaba considerado antes y eso ya te ralentizó totalmente el tiempo de la velocidad de desplazamiento. Ya cambió todo el escenario. Entonces, quizás hay que estudiar, oye, ese disco pare lo podemos mover, cambiar de dirección para que los camiones puedan seguir teniendo mayor eficiencia, o pucha, quizás voy a tener que meterle un camión más al circuito para poder suplir esa baja de velocidad que me está afectando en mi producción. Entonces, el tema acá es simple. La inteligencia artificial hoy día no solamente nos sirve para poder chatear con ella y conversar con ella y pedirle cosas, sino que hoy día también tiene la capacidad de trabajar en nuestro computador y también programar cosas que puedan ser útiles para etapas de preconstrucción y también construcción como esta. Entonces, yo solamente les quería mostrar este ejemplo, algo que se me ocurrió programar, lo he visto en proyectos que me ha tocado trabajar hace no mucho y a mi juicio creo que es una herramienta que es súper útil eh, para utilizar. Si quieren, pueden entrar a mi sitio web lincoln.io, se los dejo en la descripción del video. Si se van a la parte de Labs, tengo acá el simulador de carguillo y transporte disponible para que lo puedan revisar, lo cachurean, lo utilizan. Cualquier feedback es bienvenido. Solamente quiero dejar abierta la idea y la posibilidad de que se pueden hacer herramientas, podemos utilizar todo nuestro criterio, nuestro juicio experto para crear herramientas que sean útiles y que nos ayuden a ser mejor, aumentar la productividad y ser mucho mejores profesionales que antes. O sea, hoy día un profesional que utiliza bien la inteligencia artificial para crear valor dentro del negocio es un profesional que va a volar. Así que utilicemos esta herramienta y sigamos creando valor. Espero que les haya gustado, espero que esto les sirva. Suscríbanse si les gusta. La idea es seguir publicando contenido que tenga relación con esto. Así que sus likes me sirven y si me siguen, mucho más. Así que gracias por todo. Saludos.